Una vez conectadas las borneras y teniendo claro el tipo de motor que tenemos, el tipo de excitación, vamos a arrancar el motor. Siempre en el arranque de todos los motores tenemos corrientes muy elevadas. ¿Por qué son tan elevadas las intensidades en el arranque del motor? Pues vamos a coger, por ejemplo, el motor corriente continua, excitación serie. En este caso tendríamos aquí la fuente, polo positivo y negativo, y una corriente que estaría pasando por ambos devanados. El devanado del estator o inductor y el devanado del rotor o inducido. Siempre vamos a dibujar el devanado con su resistencia, que será del hilo de cobre que hemos bobinado, y en el caso del rotor tendremos la resistencia del hilo de cobre y además se va a generar la fuerza contraelectromotriz. La pintaremos como una fuente. En el momento del arranque, la fuerza contraelectromotriz que tiene ese motor es cero. ¿Qué pasa si es cero? Que vamos a tener dos resistencias en serie, muy pequeñitas, conectadas a una fuente de tensión. Una fuente de tensión con una resistencia muy pequeña implica una corriente muy grande, siguiendo la ley de Ohm. La corriente será la tensión partido por la resistencia. Si la resistencia es muy pequeñita, la corriente será muy grande. Sin embargo, cuando el motor está trabajando, tenemos aquí la fuerza contraelectromotriz. Y entonces será la tensión que nosotros aplicamos menos la fuerza contraelectromotriz dividido entre las resistencias por la que pasa, la que nos dará la corriente. Vamos a recordar qué es la fuerza electromotriz para así saber qué es la fuerza contraelectromotriz que se genera en un motor. Si recordamos de la parte del magnetismo, si tenemos un conductor sometido a un campo magnético, aquí tenemos las líneas de norte a sur, y este conductor lo movemos, si lo empujamos hacia arriba, se va a generar entre sus extremos una fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz es una fuerza de diferencia de potencial y se mide en voltios. Y es esa fuerza medida en voltios la que, si cerramos este circuito, nos va a dar una corriente. Si en lugar de un conductor tenemos una espira, que esta espira se está moviendo en este sentido por una fuerza externa, por una corriente de aire, por una corriente de agua, se está moviendo, entonces yo voy a tener aquí una fuerza que me la estará dando esa corriente de aire o de agua. En ese caso, yo tengo las líneas de campo que siguen de norte a sur y lo que se va a generar es una diferencia de potencial entre estos dos puntos. Esa diferencia de potencial, medida en voltios, es una tensión, es la que cuando yo aquí cierre el circuito, si por ejemplo pongo una lámpara, va a hacer que esta lámpara sea atravesada por una corriente y emita luz. ¿Qué pasa en estos motores entonces? Pues lo que pasa es que los motores de corriente continua pueden actuar como motores o como generadores. Es una máquina que es reversible. Entonces, cuando el motor está girando porque yo, a través de inyectarle una corriente, estoy generando unas fuerzas de movimiento. Pero ese propio movimiento del motor está generando una fuerza electromotriz, que en este caso nos genera las fuerzas contrarias a las del movimiento y por eso se llama contraelectromotriz. Volvemos al arranque entonces. La fuerza contraelectromotriz se produce aquí, en el rotor, donde tenemos el movimiento. En el momento de arrancar un motor de corriente continua, la intensidad que se absorbe de la red es muy alta. Y esta intensidad puede hacer que quememos las escobillas, que se nos quemen los bobinados, destrozar el colector de delgas. Entonces, para evitar este riesgo, lo que vamos a hacer es utilizar arrancadores. Estos arrancadores lo que van a hacer es acelerar poco a poco el motor para que esta corriente sea más pequeña. Lo que vamos a hacer para que esa corriente sea más pequeña, en general, es poner un potenciómetro delante.
Comenzaremos con el potenciómetro en su resistencia máxima y así, aplicando la ley de Ohm, esta corriente será la mínima. El motor irá arrancando y conforme ya vamos generando una fuerza contraelectromotriz, yo, este potenciómetro, voy bajándole la resistencia para conseguir ya al final su intensidad nominal, su velocidad nominal y la fuerza electromotriz nominal. En el ejemplo yo he colocado un potenciómetro o reostato, pero puede hacerse con arrancadores o bien suele hacerse mediante contactos temporizados con diferentes resistencias colocadas en serie que van cortocircuitándose escalonadamente hasta eliminar la última resistencia y quedarnos ya con todos los valores nominales. El devanado por el que es más crítico tener unas corrientes muy grandes es el devanado del rotor, que en este caso es el inducido. En el ejemplo que hemos puesto, como era un motor de excitación serie, yo el reostato se lo tengo que poner a ambos devanados. Pero si lo tengo en excitación paralelo, en excitación independiente o en la compuesta, yo siempre esas resistencias de protección se las voy a tener que colocar al devanado del inducido. Es decir, si por ejemplo cojo un motor de excitación independiente, donde tengo el devanado del inductor y el devanado del inducido, al que le tengo que aplicar las diferentes resistencias es a este. Aquí tenemos el ejemplo de cómo se conectaría para el arranque en un motor con excitación en paralelo. Y aquí tenemos las protecciones, el contactor para el arranque, entre A y B el devanado del rotor y entre C y D el devanado del estator. Y en este caso el reostato lo aplicamos delante del devanado del rotor. En esta zona tenéis lo que sería una imagen real de las protecciones, la corriente que estamos midiendo, el reostato que iría variando e iríamos modificando la velocidad del motor hasta conseguir trabajar a sus valores nominales, habiendo evitado las corrientes de pico en el arranque. Tenemos que tener en cuenta que el reglamento electrotécnico de baja tensión, en la instrucción ITC-BT 47, establece las corrientes máximas que se pueden permitir en el arranque y durante el trabajo de los motores. En el caso de los motores de corriente continua, tenemos esta tabla. Si el motor trabaja con una potencia entre 0,75 kilovatios y 1,5, la constante por la cual yo puedo multiplicar la intensidad nominal de ese motor para obtener la intensidad de arranque es 2,5. Es decir, si ese motor trabaja a una intensidad nominal de 10, yo podré en el arranque permitir una corriente de 25 amperios. Esta constante no tiene unidades y lo que hace es multiplicar la corriente nominal para saber la corriente en el arranque permitida y dependerá de la potencia a la que trabaje ese motor. Una vez que hemos arrancado el motor estará trabajando, podremos variar la velocidad, podremos invertir sentido de giro y volverlo a arrancar y al final tendremos que frenarlo, el motor habrá que pararlo. ¿Cómo vamos a poder frenar un motor de corriente continua? Pues vamos a tener 4 maneras de frenarlo. Vamos a hacerlo o un frenado por recuperación, o un frenado dinámico, un frenado por inversión de sentido de corriente o un frenado por electroimán. El frenado por recuperación es el que ocurre cuando dejamos de meter una corriente a ese motor, es decir, nuestra fuerza contraelectromotriz, que la vamos a llamar E, va a ser mayor que la tensión que yo aplico. Al pasar esto, el motor se va a poner a trabajar como generador. En definitiva, cualquier motor de corriente continua al que se le suministra una energía mecánica y sigue girando en el mismo sentido que cuando funcionaba, ya sea por inercia o porque estamos cuesta abajo en un tren, entre sus bornes vamos a producir una tensión que tendrá signo contrario a la que le estábamos aplicando cuando lo hacíamos trabajar. El frenado dinámico es el sistema más simple de frenado y lo que trata es de convertir toda la energía cinética de movimiento que posee ese motor, convertirla en energía que disiparemos en forma de calor sobre una resistencia. En el instante de comenzar el frenado, interrumpimos la conexión
a la fuente de alimentación y conectamos resistencias en las cuales vamos a descargar. El frenado por inversión de corriente, que se utiliza cuando necesitamos hacer una parada muy brusca, y lo que hacemos es la tensión que estábamos aplicando al inducido, colocarla al revés y dársela de sentido opuesto. En ese caso, si la corriente que pasaba por el inducido era la tensión que aplicábamos menos la fuerza electromotriz partido de la resistencia, en este caso, si hemos invertido esta, tendremos menos V menos E partido de R. Las dos tienen el mismo signo, por lo tanto yo generaré una corriente muy grande y además de sentido opuesto al que tenía antes. Este valor tan elevado para la corriente dará lugar a un par de frenado muy brusco. El efecto de esta corriente puede ser perjudicial para el motor, como hemos visto antes, y normalmente se utiliza para tareas donde necesitamos bruscamente por seguridad. Y por último, el frenado por electroimán, que lo que trata es de colocar un disco en forma muy solidaria al eje del motor, de tal forma que cuando dejamos de aplicarle tensión, conectamos ese electroimán. La propia fuerza contraelectromotriz alimentará a ese electroimán, cuanto mayor sea, mayor fuerza tendrá ese electroimán para parar el motor. Normalmente lo encontramos en frenos eléctricos de vehículos muy pesados.